Bueno, vamos a continuar entonces con los conceptos del control estadístico de procesos, que comenzamos a ver la clase pasada. Nosotros habíamos visto lo que eran las dos tipos de estadística que teníamos. Teníamos la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Bueno, vamos a detenernos en la estadística descriptiva y vamos a relacionarla con algo que tiene que ver con el control de la calidad, que sería el tema de los procesos y la capacidad de los procesos. Recordemos que en las clases anteriores nosotros habíamos definido que un proceso era la transformación de los elementos de entrada en elementos de salida. Muy bien, todas esas variables de salida, ¿sí?, del proceso deben cumplir con las especificaciones. Recuerden que estábamos viendo esto cuando nosotros definíamos la voz del cliente y la pasábamos a un medible que podía ser, bueno, un, algún crítico de calidad, algún crítico de entrega o algún crítico del costo. Entonces, para realmente saber, ¿sí?, si ese proceso funciona de manera satisfactoria, necesitábamos saber esas especificaciones y si ese proceso estaba cumpliendo con esas especificaciones. Entonces, tenemos que una de las principales tareas en el control de la calidad es conocer la capacidad o la habilidad de un proceso, y esto consiste en determinar cuál sería la variación natural del proceso para una característica de calidad dada. ¿Qué quiere decir esto? Esto implicaría saber si el proceso cumple con algunos de esos críticos de la calidad que habíamos definido a partir de la voz del cliente. Entonces vamos a poder saber si la característica que vamos a medir es satisfactoria o no. Bueno, vamos a ver y vamos a estudiar a partir de ahora las principales técnicas que tiene la estadística descriptiva. Recordemos que estas técnicas son de muchísima utilidad para poder entender mejor la capacidad de los procesos. Generalmente podríamos realizar un estudio de capacidad tomando datos del proceso durante un periodo considerado que refleje el desempeño del mismo. El periodo de referencia, ¿sí?, depende de la velocidad del proceso. Entonces ahí vemos cómo influye la velocidad del proceso. Si se trata de un proceso masivo que produce muchas piezas por día, entonces podemos considerar un periodo de 4 a 10 días y de ahí, cada determinado tiempo, vamos a tomar algunas pequeñas muestras, ¿sí?, y en total vamos a tratar de completar 120 a 150 unidades. Pero ¿qué pasaría si el proceso es muy lento? Entonces, en esos casos vamos a tratar de incrementar, ¿sí?, el periodo de estudio. ¿Qué quiere decir? El periodo va a ser mucho mayor, pero la muestra va a ser menor, porque por lo menos vamos a tener que tener de 50 a 60 productos. Obviamente, en los dos casos, en la medida que se tengan más datos y un periodo mucho más amplio, va a ser mejor y va a ser posible conocer mejor el estado real del proceso.
Bueno, así entonces un primer aspecto a investigar consiste obviamente en conocer cuál sería la tendencia central de los datos, es decir, identificar un valor en torno al cual los datos, es decir, los valores de salidas, tienden a aglomerarse o a concentrarse. Esto nos va a permitir saber si el proceso está centrado. ¿Qué significa que el proceso esté centrado? Implica que si la tendencia central de la variable de salida que nosotros estamos estudiando es igual o está muy próxima a un valor nominal. Les repito, quiere decir, ¿sí?, que habría una tendencia, ¿sí?, central de la variable de salida de este proceso que sería igual o está muy próxima a un valor nominal deseado. En el ejemplo que vamos a ver más adelante, vamos a ver tres tipos de medidas de esa tendencia central, que sería la media o promedio, que ya lo comenzamos a ver la semana pasada, la mediana y la moda. Esto es tan solo para refrescar algo que ustedes ya estuvieron viendo. Bueno, entonces acá podemos ver la fórmula de la media aritmética o del promedio, ¿sí? Y tengamos en cuenta que su definición es el punto en el que algo puede ser dividido por la mitad. ¿Qué quiere decir esto? Es el valor central. ¿Cómo lo obtenemos? Bueno, vamos a sumar todos los datos y el resultado de la suma, ¿sí?, se divide por el número total de datos, que en este caso sería n, ¿sí? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Vamos a tomar 5 mediciones del diámetro del palier, ¿sí? Y a partir de acá vamos a calcular el promedio. Estos datos nos van a servir para, no solamente para este ejemplo, ¿sí?, de la media aritmética o promedio, sino para los otros estadísticos de posición. Bueno, la primera medición da 31,8 milímetros, la segunda 32,1, la tercera 31,8, la cuarta 32,2 y la quinta 32,3. ¿Cómo sacamos el promedio de todo esto? Bueno, sumamos todos estos valores y lo dividimos por 5. Este valor nos da 32,04 milímetros. ¿Qué les voy a pedir ahora? Que ustedes tomen nota, ¿sí?, de este valor, que sería el promedio, porque lo vamos a utilizar en las próximas proyecciones. Otra medida de la tendencia central de un conjunto de datos es la mediana, que es igual al valor, ¿sí?, central de una muestra, deja la misma cantidad de datos por debajo que por encima de sí mismo. A ver, ¿qué quiere decir? Es el valor que divide a la mitad a los datos cuando son ordenados de mayor a menor. Esto puede ser de menor a mayor o de mayor a menor. Nosotros, por la convención que vamos a tomar acá, vamos a ordenar de mayor a menor. Así, para calcular la mediana, cuando el número de datos es impar, estos los ordenamos de manera decreciente y el que quede en el medio de dicho ordenamiento será la mediana. Pero ¿qué pasa si el número es par? Entonces la mediana se calcula dividiendo entre entre la suma de los números que están en el centro de este ordenamiento que realizamos. Vamos a ver un ejemplo. Seguimos viendo el ejemplo que habíamos tomado de estos diámetros. Bueno, en una primera instancia los teníamos como los habíamos tomado, 31,8, 32,1, 31,8, 32,2, 32,3.
¿Qué voy a hacer primero? Bueno, los voy a ordenar, como les dije, de mayor a menor. Entonces, el mayor número, ¿cuál va a ser? 32,3. Después le sigue 32,2, 32,1 y dos veces el 31,8. Es indistinto en la posición que lo pongamos. ¿Cuál sería el valor central? Obviamente el 32,1. En este caso, la mediana va a ser igual a 32,1 milímetros. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si en este caso la muestra fuera par? Bueno, tomamos 6, en este caso vamos a tomar 6 datos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, lo vamos a ordenar de mayor a menor. Entonces vamos a tomar el mayor número, ¿cuál sería? 32,3, después le sigue 32,2, seguimos 32,1, 31,9 y dos veces 31,8. Estos son los datos que habíamos anotado, observado o registrado, y a partir de eso nosotros los ordenamos de mayor a menor, y a partir de estos datos vamos a tratar de obtener la mediana. Pero ¿qué pasaba si eran número par? Tomaba el promedio de los valores centrales. En este caso sería 32,1 y 31,9. Entonces, la mediana sería el promedio de estos dos valores, que son los centrales, y me daría 32 milímetros. Ahora vamos a ver otra forma de medir la tendencia central de un conjunto de datos, que es mediante la moda. ¿Pero qué es la moda? Es el valor que más se repite en una muestra. ¿Qué quiere decir esto? Es el dato que aparece más veces, ¿sí? Si varios datos tienen la frecuencia más grande, entonces cada uno de ellos es una moda y se dice que el conjunto de datos es multimodal. Vamos a ver de nuevo el ejemplo. Teníamos registrado estos datos de diámetro en milímetros, ¿sí? ¿Y ahora qué vamos a ver? Vamos a ver cuál es el valor que más repite en esta muestra. Y en este caso, ¿sí? Lo que estamos observando sería que es 31,8. A partir de eso, obtenemos que la moda, en este caso, sería de 31,8. Entonces, ya vimos los tres tipos de estadísticos de posición. Vimos el promedio, la mediana y la moda. Entonces hasta acá, bueno, tenemos los 5 valores registrados, ¿sí? Que habíamos tomado de estos diámetros, ¿sí? De los cuales recién vimos que la media era 32,04, la mediana era 32,1 y la moda era 31,8. Fijémonos y comparemos estos tres estadísticos de posición con respecto a la especificación técnica. La especificación técnica estaba con una tendencia central que era de 32. Nos pedían 32 y nos daban una tolerancia de más o menos 0,5 milímetros. Es decir, los valores tendrían que ir con un límite de especificación superior de 32,5 y un límite de especificación inferior de 31,5. Vemos que la tendencia central en estos casos se cumplió. Debido a que estos estadísticos están dentro de lo que nosotros denominamos la especificación técnica, se podría creer entonces que el proceso cumple con las especificaciones, ¿no? O con la especificación. Pero sin embargo, esto no necesariamente puede ser cierto, ya que dentro de la muestra puede haber algún valor que esté por fuera de la especificación, que quiere decir de ese rango central que le habíamos dado 32,5 como límite de especificación superior y 31,5 como límite inferior de especificación.
En otras palabras, las medidas de tendencia central son, no son suficientes como un criterio de calidad porque no toman en cuenta qué tan dispersos están estos datos. Y esa dispersión, para nosotros, en todo lo que es el estudio de la calidad, ¿sí?, de estos elementos de salida del proceso, es vital. Aparte necesitamos, ¿sí? Entonces, aparte de como que necesitamos conocer, ¿sí?, qué diferencia hay entre estos valores, cuán diferentes son entre sí, ¿sí?, y precisar o tratar de determinar su variabilidad o dispersión. Esto en sí es y espero que tratemos de entenderlo, que es un elemento muy importante para lo que hace al estudio de capacidad de un proceso, ¿sí? Los ejemplos que vamos a ver a continuación serían el rango, la varianza y el desvío estándar. El rango, como vemos acá, sería dentro de todos los valores que tomamos, tenemos que tomar el valor máximo, el valor mínimo y restarlos entre sí, ¿sí? Esto nos da una idea de la dispersión justamente de estos datos y mientras mayor es el rango, mayor es la dispersión de los datos de la muestra. Entonces, el rango mide la amplitud de la variación de un grupo de datos y también es independiente de la magnitud de los datos. Bueno, vamos a ver este ejemplo, que ya lo habíamos visto anteriormente. Tomamos y registramos los 5 valores, entonces de todos estos, ¿cuál tomamos? Vamos a tomar el valor más grande, en este caso sería 32,3, y el valor más chico, 31,8. Pero ¿qué pasa acá? Se está repitiendo. No importa, lo tomamos como el valor menor. Por más que se repita, el valor mayor es 32,3 y el valor más chico es 31,8. Por lo tanto, vamos a restar 32,3 menos 31,8 y a partir de ahí obtenemos que el rango en este caso sería de 0,5 milímetros. La dispersión, en este caso medida por el rango, sería de 0,5 milímetros. Bueno, ahora vamos a ver otro estadístico de dispersión que sería la varianza, y este estadístico nos sirve para identificar a la media de las desviaciones cuadráticas de una variable considerando el valor medio de esta. Bueno, acá tenemos la fórmula y tomando el ejemplo que veníamos viendo podemos calcular la varianza si restando a cada uno de estos valores el valor de la media, por eso les había pedido que tomaran nota, ¿sí? Por eso les pedí que tomaran nota cuando habíamos visto la media, que era 32,04, ¿sí? Entonces a cada uno de estos valores le voy a ir restando esa media y a este resultado lo voy a elevar al cuadrado. Luego voy a seguir sumándolo a la resta de 32,1 con la media, esto multiplicado al cuadrado, y así sigo la sucesión. Por último, divido esta sumatoria con n, que en este caso era 5, ¿sí?, menos 1. En este caso nos daría 4. A partir de esto podemos obtener que la varianza es 0,053. Por último tenemos el desvío estándar, que se conoce con la letra S. En este caso el desvío estándar sirve para identificar a la media de las desviaciones cuadráticas de una variable considerando el valor medio de estas. Recordemos que n era la cantidad de muestras. En este caso volvemos a tomar los 5 valores, ¿sí?, 31,8, 32,1, 31,8, 32,2, 32,3, y en este caso para calcular el desvío estándar, ¿sí?, teníamos que hacer
la raíz cuadrada, ¿sí?, de la sumatoria de cada uno de estos datos que habíamos tomado menos la media, que recuerdan que lo habíamos sacado como primer estadístico central o de posición, que era 32,04. Entonces a esto lo elevamos al cuadrado y así hacemos sucesivamente sumando estos cuadrados de esta diferencia y lo dividimos por 5 menos 1, dado que n era la cantidad de muestras, que era 5, menos 1, que nos va a dar 4, y todo esto lo representamos o lo calculamos a través de la raíz cuadrada. Por último vemos que en este caso el desvío estándar nos va a dar 0,23. Bueno, gracias a que vimos los estadísticos de posición y los estadísticos de dispersión, ¿sí?, los podemos ahora relacionar con el concepto de exactitud y de precisión. Y obviamente vamos a tomar un ejemplo clásico para tratar de relacionar estos temas, tanto de exactitud y de precisión, que es el tiro al blanco, ¿sí? Entonces, recordemos que el objetivo es acertar al centro del blanco. En el primer caso, que podemos observar, ¿sí?, decimos que es exacto pero no preciso. ¿Por qué? Porque definimos la exactitud como la diferencia entre el promedio de los valores observados y el valor objetivo. ¿Cuál sería el valor objetivo? El centro del blanco. ¿Y qué sería la precisión? La precisión sería la variabilidad o la dispersión de los valores observados con respecto al blanco. Bueno, entonces acá vemos que en este caso el promedio de todos estos valores, ¿cuál sería? Y un valor quedaría justo en el centro del blanco. Por eso decimos que puede llegar a ser exacto, pero ¿qué pasa? No es preciso. ¿Por qué no es preciso? Justamente porque la variabilidad o dispersión de estos valores, ¿sí?, es muy grande con respecto, ¿sí?, a este caso. En este caso podemos ver lo contrario. Es algo que sería muy preciso. ¿Por qué es muy preciso? Porque tiene muy baja variabilidad o dispersión, ¿sí?, pero no es exacto. ¿Por qué no es exacto? Porque el promedio de todos estos valores se aleja del valor central. Al estar alejado ya no es exacto. Y recordábamos que la exactitud era la diferencia entre el promedio de los valores y el valor objetivo. En este caso que vemos acá, ¿sí?, ya directamente no es preciso porque vemos que están todos dispersos, pero tampoco es exacto porque el promedio de todos estos valores estaría cercano a este valor de por acá y este valor está totalmente alejado al blanco, que era nuestro valor objetivo. Y por último, este sería el caso ideal cuando tenemos que en este caso el proceso sería preciso y exacto. ¿Por qué? Porque es preciso porque hay muy baja variabilidad o muy baja dispersión de todos los valores que dieron acá, y también que podemos decir que es exacto porque el promedio de todos estos valores, ¿dónde da? Justamente nuestro valor objetivo, que sería el blanco. Hasta acá llegó esta clase, así que les agradezco la participación y les voy a dejar algunas preguntas y algunos ejercicios como para poder afianzar estos conocimientos que fuimos incorporando y repasando a través de esta clase. Nos mantenemos en contacto. Hasta la próxima.